epístola, ¿cierto? Esta hermosa carta. Hoy podemos seguir aprendiendo del Señor a través de esta hermosa carta de Pablo a Timoteo. Hace 8 días veíamos con Flavia acerca de la ley, desde el verso 8 hasta el 11, ¿cierto? ¿Y qué me pueden decir de lo que vimos con ella? ¿Qué conclusión sacamos esa vez? Ahí tienen un muñequito como para que medio se acuerden, a ver si algo les ayuda, esa imagen, a recordar qué será, por qué tendré yo esa imagen ahí. Ahí nos pusieron a cantar de los pajaritos para Pues ayudarnos un yo poquito. me acuerdo que pues respecto a esta diapositiva, de que la ley es para los que la transgreden, para los que no la cumplen, ¿no? O sea que nosotros, si la cumplimos, no vamos a llevar esa carga, lo vamos a hacer sin que sea una carga. Ujú. Sí, sí, no sé si alguien más, o bueno, pues yo tengo ahí esa imagen porque hay un uso debido de la ley y un uso indebido, que es el que Pablo nos estaba diciendo en esta parte. Él estaba diciendo que hay quienes tienen la costumbre pues de enseñar cosas que ni ellos mismos saben, decía, ¿cierto? Y eh, que cuando se hace un mal uso de la ley, pues esta aleja del verdadero evangelio, porque la ley no fue dada para salvación, eso fue lo que vimos, ¿cierto? Es dada para el injusto, para el pecador, vimos toda esa parte. Y muchas veces, y es lo que Pablo aquí le dice a Timoteo, esto se quiere enseñar como si la ley fuese ese camino que me lleva a mí a Dios, como si por la ley mi relación con Dios fuese restaurada. Pero veíamos, y lo dice toda la escritura, que finalmente nadie puede cumplir la ley, ¿cierto? Nos quedamos cortos, nomás en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. A veces hay cosas que nuestro corazón pone por encima de Dios y tenemos que darnos cuenta de eso y llevarlo delante del Señor. Pero entonces esta figurita lo que quiero que cuando la vean se acuerden o esto es que un creyente, si quiere vivir por la ley, caminar en Cristo no es posible. O sea, cuando vaya a dar, se va a caer. Fue lo que también le pasó a los Gálatas, que Pablo les dice que cayeron de la gracia, que qué les pasó, ¿cierto? Que si venían bien, porque ahora quieren sumar cosas de la ley para agradar a Dios, ¿cierto? Ahora estamos con Cristo. Y eso va a seguir hablando Pablo. Hoy vamos a ver la parte del verso 12 al 17, este bloquecito de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo va a seguir exponiendo ahora la gracia abundante de Dios. Aunque solo en este bloquecito vamos a ver la palabra gracia en el verso 14, todo este bloquecito nos habla de eso, nos habla de esa gracia abundante de Dios para con Pablo y para con nosotros y todo aquel que vaya al Señor, ¿cierto? Entonces, si alguna de ustedes quiere abrir su micrófono y leer los versículos de Primera Timoteo, versos 12 al 17, la escuchamos. Yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidos e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para empleo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Qué hermoso. Entonces, aquí Pablo nos cuenta nuevamente algo de él. Y lo hemos visto, muchas de nosotras ya tenemos el contexto de la vida de Pablo, ¿cierto? Que antes se llamaba, ¿quién me ayuda? Saulo. Saulo. Muy bien, antes se llamaba Saulo, ¿cierto? Antes de ese encuentro con el Señor. Y estas palabras de Pablo en Gálatas 2:21 nos dejan claro, más adelante las vamos a leer, pero nos dejan claro que no es por medio de la ley, sino es por medio de la obra de Cristo en la cruz. La ley, como veíamos hace 8 días, no es la que nos salva, no es la que nos lleva a Dios. Por el contrario, la ley nos muestra lo lejos que estamos del Señor y ese es el objetivo de la ley, el mostrarnos nuestra incapacidad de en nosotros mismos poder agradar a Dios. Sí, lo vemos en toda la escritura como el pueblo una y otra vez. Es decir, yo me acuerdo que Moisés no acababa de recibir las tablas de la ley y bajaba y ya estaban adorando un becerro de oro, ¿cierto? Entonces, así somos nosotros, los seres humanos. No podemos cumplir la ley en nuestras fuerzas. Lo que nos muestra es nuestra incapacidad de acercarnos a Dios por nuestras propias obras. Entonces vamos a empezar a ver sobre esta gracia abundante que nos salva y que tiene un poder ilimitado. Entonces vamos a ver su poder, la gracia abundante, su poder, y eso vamos a empezar con el verso 12, donde vemos que Pablo inicia primeramente dando gracias a Dios porque sabe que en Dios ha sido fortalecido, sabe que Dios es el que le ha dado el ánimo, la fuerza que él necesitaba para llevar a cabo su ministerio. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. Y vamos a ver qué quiere decir Pablo, porque no quiere decir que Pablo en sí mismo Dios lo hubiese escogido porque era un hombre fiel, porque sabemos que nuestras obras no son como parte de pago o algo así por nuestra salvación. No, la salvación es toda por gracia, ¿cierto? Entonces, ¿quién me colabora leyendo los versículos que tengo ahí? Para las que de pronto toman apuntes y no pueden de pronto ver la diapositiva por alguna razón, los pasajes son Primera a los Corintios 15, del 9 al 10, Efesios 3, de 7 al 8 y Primera a los Corintios 7, la parte B del verso 25. Leemos 1 Corintios, Neri. Dale. 1 Corintios 15, 9-10, dice: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Y qué ves ahí? ¿Qué me podrías decir, por ejemplo, tú de Pablo? Ahí, según lo que leíste. ¿Qué te dice eso de Pablo? Que él no se vanagloria. Él sabe lo que ha hecho, pero él le da la gloria a Dios. Él dice que no es por él, sino es por la gracia que tiene de Dios en él. Que él fue uno de los más, o sea, que él hasta nos persiguió, estuvo detrás de la iglesia de Dios, pero ahora él es uno de los más grandes. Así es. Es hermoso ver cómo Pablo ahí nos deja ver que él siempre recuerda de dónde lo sacó Dios, ¿cierto? ¿Quién era él antes? Pero no me acuerdo la cita, pero él nos dice en otra carta, creo que es en otra, que nos dice que no mirando lo que queda atrás, sino sigo adelante, mirando a la meta, creo que ya lo estudiamos,
de hecho. Entonces, claro que miramos atrás, pero para la gloria del Señor, para ver de dónde nos sacó, para ver su poder, todo lo que ha hecho en nuestras vidas, más no para quedarnos como en el pasado, ¿cierto? Pablo aquí nos muestra y a través de su vida cómo él siguió avanzando en la gracia del Señor, porque él dijo que él había trabajado más que todos ellos, pero que no era él, sino Cristo en él. Entonces vemos esa gracia, ese poder de la gracia de Dios, que a un hombre como Pablo ha transformado y ha puesto en el ministerio y que esa gracia lo ha fortalecido para trabajar y llevar a cabo ese ministerio que le fue dado por Dios, ¿cierto? ¿Quién lee Efesios 3 de 7 al 8? Yo la leo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De mi foto. ¿Qué te dice, por ejemplo, eso a ti de Pablo Mayor? Bueno, que Dios tuvo gracia de él para que fuera como perdonado, y con el poder de su palabra, pues obviamente él, y con su forma de ser, pues él dio también como esa retribución de lo que Dios le estaba dando. Ujú. Sí, aquí vemos Pablo reconociendo que ha sido la gracia, y es que él lo hace siempre que habla de él, habla de que no es él en sí, sino es Dios. Dios es el que lo pone en el ministerio, Dios es el que le fortalece, Dios es el que le da la gracia para trabajar en ese ministerio que ha sido dado, que le fue dado, ¿cierto? Y hay algo que este versículo del anterior nos dice, y es que vemos ahí como Pablo en el anterior se veía más pequeño, el más pequeño de los apóstoles, ¿cierto? Ya ahora, cuando escribe a los Efesios, él se ve no solamente como el más pequeño de los apóstoles, sino como o sea, menos que el más pequeño de los santos, de cualquiera de nosotros. Y si vemos aquí en esta misma carta de Pablo a Timoteo, en el verso 15, dice que él es el primero de los pecadores. Entonces vemos cómo la gracia de Dios le ha permitido a Pablo no enfocarse en él, no enfocarse en todo lo que él era, que eso también lo vimos especialmente, si no estoy mal, cuando estudiamos la carta a los Efesios, o no, mentiras, a los Filipenses. Vimos un poco más de la vida de Pablo, cómo todos sus títulos, todo lo que él sabía, finalmente lo tenía por basura, ¿cierto? Por alcanzar la gracia de Dios que le fue dada, por permanecer en esa gracia. No, sus títulos no varían, no era lo que le daban a él identidad, sino el estar en Cristo. Él reconocía, y por eso aquí inicia dando gracias a Dios al que le salvó, al que le llamó, ¿cierto? Y eso es para nosotros también, el que a medida que vayamos viendo al Señor y nos vayamos enfocando en Él, vemos su grandeza y nos damos cuenta realmente de quiénes somos. Y asimismo eso se ve reflejado en nuestra actitud para con los demás, cómo respondemos a los demás, cómo tratamos a los demás, se va dando a través de cómo me veo yo delante del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿quién me lee, por favor, primera a los Corintios 7:25, la parte B? Dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Amén, así es. Entonces, la fidelidad que Pablo tiene al Señor no es porque Pablo, qué chévere, eres fiel, ¿cierto? Porque finalmente nosotros fieles no somos. Pero Pablo reconoce que él ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y es algo que no solamente puede alcanzar Pablo, sino cada una de las
de nosotras, cada una de las personas que han puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, en la obra que Él ha hecho, que ha sido perfecta, es completa la obra del Señor. Y por medio de esa obra recibimos la gracia y la misericordia para ser fieles al Señor, porque es necesario que seamos hallados como administradores fieles, ¿cierto? Esta misma carta me parece que lo dice, la de Corintios, lo dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y entonces el Señor no nos pide nada para lo cual Él no nos haya capacitado. Cada uno de nosotros podemos ser fieles y esa debe ser nuestra meta, ser fiel al Señor. Pedirle al Señor cada día que nuestra fidelidad hacia Él sea firme, sea constante. Entonces, hemos visto aquí un poco esa gracia y Pablo nos sigue diciendo que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, él fue recibido a misericordia. Y es que Pablo no fue cualquier perseguidor. O sea, él incluso pidió cartas para ir a otras ciudades. Él quería y de hecho disfrutaba persiguiendo a estos que en ese momento se llamaban del camino, que creían en Jesús. Él, él aprobaba, y vamos a ver después un poco de eso, la muerte de los cristianos. Entonces, quiero aquí que nos fijemos en esta parte donde él dice que más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No quiere decir que esto justifique a alguien, ¿cierto? Dice la ley, ¿cómo es? El desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de ella, ¿cierto? Algo así. O sea, que tú no conozcas las leyes de un país no te hace o no te da el derecho a quebrantarlas, ¿cierto? Entonces, no es de esa ignorancia que está hablando. La palabra hace distinción. Vemos en Números 15, del 30 al 31, lo que el Señor nos dice. ¿Quién me colabora leyendo esa parte? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Okay. Entonces, aquí hay una distinción muy importante. Pablo dice, yo lo hice en incredulidad, en ignorancia, mas no lo hizo con soberbia. Él lo que hizo, lo hizo fielmente creyendo que estaba agradando a Dios lo que él hacía. Para él lo estaba haciendo para el Señor. Él estaba percibiendo en su mente a alguien que iba en contra de la palabra. Hasta que tuvo ese encuentro con el Señor, hasta que la luz le fue revelada, ese encuentro camino a Damasco, ¿cierto? Que le reveló la verdad de quién era Jesús, de quién es Jesús. Y entonces vemos esa gracia que llega a él para salvación y para ser fortalecido en su ministerio. Y él puede decir ahora que habiendo él sido antes ese perseguidor, ese hombre que realmente injuriaba a Dios, o sea, hablaba mal de Jesús, y Jesús es Dios. Y él hablaba mal de todos los que seguían a Jesús. Es decir, él ahí ya estaba quebrantando los primeros mandamientos, ¿cierto? Y fuera de eso, entonces, no solamente con hablar mal de Jesús, no se conforma, sino que va tras quienes siguen a Jesús. Ahí ya está quebrantando la otra mitad de no matarás, de no hacer mal al prójimo, ¿cierto? Entonces, Pablo definitivamente por la ley no pasaba, no podía ser salvo. Pero eso lo reconoce él, pero él antes no lo veía así. Él antes pensaba que la ley era lo que le podía llevar a Dios. Y por eso él le advierte a Timoteo que la gracia es la que realmente nos lleva y la que tiene que estar predicando, anunciando allí en la iglesia de Éfeso, donde ya estaban comenzando o ya se había
impregnado la falsa doctrina, ¿cierto? La falsa enseñanza, mezclando la ley con la gracia, haciendo toda una desgracia, ¿cierto? Cuando mezclamos algo que no va en el Evangelio, lo estamos contaminando, lo estamos desechando. Eso es muy grave. Entonces, vemos que las personas que, al contrario de Pablo, que lo hacía pensando que estaba agradando a Dios, ¿sí? Aquí no se trata de apostatar ni nada. Pablo no estaba apostatando, él estaba haciendo las cosas creyendo que lo hacía para el Señor, él quería agradar al Señor, él buscaba a Dios en sus fuerzas, él quería ganarse el favor de Dios en sus fuerzas. ¿Mm? Como quien dice, sinceramente equivocado estaba Pablo, ¿cierto? Fielmente equivocado. Y, y vemos que ya cuando se hace algo con soberbia, ¿esto qué quiere decir? Que sabiendo que a Dios no le agrada, sabiendo que va en contra de la voluntad de Dios, yo lo hago, ahí el pecado está sobre mí. Entonces tengamos cuidado que nuestros corazones no sean soberbios. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios y no tenemos que tener corazones soberbios delante de Él, yendo en contra de lo que Él claramente ha dicho que no le agrada. Entonces, Pablo nos dice que a pesar de todo eso, dice, pero la gracia del Señor fue más grande que todo su pecado. Y lo cantábamos, ¿cierto? Esa gracia del Señor, ese poder de Dios que nos transforma, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Reconoce esa fuente de poder. La fuente del poder es Cristo. Entonces vemos en Juan 1 de 16 al 17 que nos dice, porque de su plenitud, espérame que es que aquí ustedes me quedan como encima de las letras, ¿ya? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que viene y no es gracia, es gracia sobre gracia. Es la gracia que nos salva, es la gracia que nos transforma, es la gracia que nos sostiene, ¿cierto? Gracia sobre gracia. Romanos 5:17, ¿alguien lo quiere leer? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recibimos ¿qué? Abundancia de la gracia, ¿cierto? Y que bueno, esto también lo hemos cantado, ¿cierto? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Y si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, ¿cuánto más en Jesús la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, sigamos con Romanos 5:20. ¿Alguien lo quiere leer? Ya, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Perdón, ¿es que 8? ¿5:20? 5:20, Romanos 5:20. Ok, estaba leyendo 6:20. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Así es. Y bueno, ahí hay mucho que decir, pero ahí el punto es que sobreabundó la gracia. O sea, lo que en sí este pasaje nos quiere decir es que no importa lo que hayamos hecho, mira la vida de Pablo, o sea, un hombre que perseguía el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. El Señor le amó y le salvó. No importa lo que hayas hecho, no hay pecado más grande que la gracia de Dios, no lo hay. La gracia de Dios tiene el poder para salvar al más vil pecador. Me salvó a mí, salvó a Pablo, puede salvar a quien sea. Nadie le queda grande al Señor, aún el más vil asesino, si clama a Dios. Pablo se vio a sí mismo y dijo, yo no soy digno, yo consentía la muerte
de los creyentes. Yo buscaba la muerte de ellos, les hacía hablar mal de Jesús y si no lo hacían, los maltrataba. Entonces, pero aún así, Pablo halló gracia y una gracia que, o sea, de verdad, o sea, nos deja ver realmente el poder de esta gracia. Porque cómo usó Dios a Pablo. Hoy leemos sus cartas y aprendemos del Señor a través de esos escritos que el Señor dejó usando a Pablo, dándole de su gracia para este ministerio. Y en Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y no es poca, lo estamos viendo, es una gracia que abunda, es una gracia poderosa. Entonces, démonos cuenta de todo lo que tenemos en Cristo. Si Cristo pagó nuestras transgresiones en la cruz, ya somos libres y lo cantábamos el domingo, ¿cierto? Las murallas caen, ¿cierto? Porque Él nos hizo libres. Si tú ya le confesaste, ¿cierto? Tus pecados a Cristo, ahora eres hijo de Dios, porque la ley te mostró, la ley te hizo ver pecador, la ley te mostró que tú no puedes, que tú eres incapaz de cumplir esos mandamientos. Esto te lleva a Cristo, porque no estás ya bajo la ley, porque no la puedes cumplir, pero Cristo la cumplió por ti y estamos bajo la gracia. La ley no te condena, porque Jesús pagó tu deuda en la cruz. Que tengamos eso muy presente. Ya Cristo murió por nosotros. No tenemos que cargar la ley, no tenemos que cargar ese peso de no puedo, no soy perfecta. No, no lo somos, pero Cristo es perfecto. Él pagó por nosotros. Entonces, Pablo sigue diciéndonos ahora, en esa gracia abundante que nos fue dada, tiene un propósito, ¿cierto? No, las cosas Dios no las hace porque sí, todo tiene un fin, un propósito. Nuestras vidas tienen propósito para el Señor. Tu vida es significativa. Pablo nos comienza diciendo en el verso 15, en esta segunda parte, que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí, lo que les decía antes, aquí ya Él se ve como el primero de los pecadores, porque ve a Dios y se ve su condición y reconoce que no era digno. Entonces, ¿quién me quiere leer Lucas 2:11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es? Y se cerró el micrófono. ¿Quién completa la frase? Cristo el ¿Qué es Señor. Cristo? Amén. ¿Qué va a ir para completar? ¿Qué es? Cristo el Señor. Amén. Amén. Así es, Pablo nos dice que esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo y Lucas nos lo confirma y nos da el lugar, ¿cierto?, donde nace el Salvador. Entonces, es una palabra verdadera, es una palabra que es el fundamento finalmente de lo que creemos, porque si Cristo no hubiese venido al mundo, si no hubiese sido hombre, no tendríamos esperanza, ¿cierto? Eso también lo vemos en Juan 3:16, que lo conocemos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para que el mundo sea salvo por él. Bueno, lo estoy parafraseando. Ustedes se lo saben de memoria mejor que yo. Lucas 5:31-32, ¿qué nos dice? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es, amén. Aquí Pablo a Timoteo le dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Y Lucas también el Señor Jesús lo dijo claramente en este evangelio. Lucas no lo plasma, ¿cierto? Que Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y esto tiene todo que ver con lo que Pablo le venía diciendo a Timoteo. O sea, no es por la ley, no es por el que se cree justo por la ley. El que cumple los mandamientos, el que hace lo que la ley dice, no es por la ley que tú eres justo, sino es por la obra de Cristo, porque esa ley te muestra lo incompleto que tú estás, te muestra lo débil que eres, te muestra lo incompetente que eres para cumplir la ley, porque no podemos. Y lo hermoso del Evangelio es que no nos quedamos en ese estado de no puedo y tengo que seguir intentando y tengo que en mis fuerzas, no, sino que tengo a Cristo. Puedo ir a Él, puedo encontrar gracia en Él para poder cumplir la ley, porque entonces ya sus mandamientos no nos son gravosos, porque ahora tenemos el poder del Espíritu en nosotras para que no seamos nosotras, sino Cristo en nosotras, y Él cumplió la ley y no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo veíamos el domingo en la prédica, ¿cierto? Como la ley nos muestra que somos asesinos, pero como Cristo transforma nuestro corazón para dar vida. Entonces, los que no fueron, por favor, pregunte a quienes fueron, de qué trató la prédica, pónganse al día. ¿Qué nos dice Hechos 22, 19 al 20? Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Qué crueldad. Así es, sí. O sea, la gente sabía, la gente conocía a Pablo por lo que él hacía, ¿sí? Precisamente él sabe que él era un pecador, él reconoce eso, por eso sabe también que Cristo le salvó. Por eso nos decía anteriormente, esa gracia es mayor. Y dice acá, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Sí. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Que realmente no hay pecador tan grande, que no pueda recibir la gracia y el perdón de Dios. Y que Él es una muestra de eso, que el Señor lo salvó para que podamos ver cómo el Señor obra y transforma vidas. Quienes lo conocían, Ananías cuando el Señor le dijo, ve y ve a Pablo, que él está allí esperándote, él dijo, pero Señor, este es un asesino, o sea, el temor que puede haber sentido Ananías para ir delante de Pablo era grande. De hecho, por eso también Pablo fue a los gentiles, porque los judíos sabían cómo era él, yo creo, cómo él buscaba a todo aquel que decía creer en Jesucristo, ¿cierto? Que nos dice Gálatas, no, seguimos con Efesios 2:7, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Que nos dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, Dios salvó a Pablo no porque Pablo fuera bueno. Dios te salvó a ti y a mí no porque seamos buenas, sino porque Él es bueno. El Señor es bueno y ha mostrado esa gracia que nos ha salvado, muestra la bondad de Dios. Porque no ha sido por nosotros que nos salvó, es por quien es Él, porque Él es bueno. Gálatas 2:20-21 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué dice? ¿Quién me completa ahí la frase? Si por la ley fuese la justicia, Entonces, por demás, murió Cristo.
En vano, ¿cierto? Pues si me salvo por la ley y yo la puedo cumplir, ¿para qué venía Cristo a morir? Entonces aquí Pablo vuelve y ratifica, no es por la ley, no es por la ley, es por la gracia. ¿Mm? Y termina alabando al Señor. El propósito de esa gracia es hacer que abunde alabanza al Señor. Por tanto, al Rey, espera, que saqué. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos dice en segunda a los Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Hemos recibido gracia, damos de gracia para que Dios sea glorificado. Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que te adore. Quienes adoramos al Señor porque hemos visto su gracia abundante, porque hemos visto ese poder transformador en nuestras vidas, ese poder sustentador en nuestras vidas. Por eso vamos de gracia en gracia, de gloria en gloria hacia el Señor. Y termino con esta imagen donde vemos que la ley solamente nos señala, nos apunta, nos hace sentir culpables, pero que podemos ir al trono de la gracia. Podemos ir a los pies de Jesús y allí encontramos esa gracia oportuna, ese socorro que necesitamos. Hebreos 4:16 lo dice, ¿cierto? Entonces no es por la ley, sino es por la gracia. Y es lo que Pablo quiere dejar claro en estos, que, ay, no puedo dejar de compartir así. Es lo que Pablo quiere dejar claro con todo lo que acaba de decir a Timoteo. Mira, Timoteo, cuidado, cuidado con aquellos que te dicen que es por lo que tú haces o que tienen que hacer otras cosas. No dejes que eso entre a la iglesia, porque se vuelve legalismo, se vuelve el hacer para agradar a Dios. Y se trata de vivir a Cristo para agradar a Dios. De eso se trata el Evangelio, de vivir a Cristo para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Entonces, esto es lo que hoy el Señor quiere recordarnos, quiere animarnos, que no hay nada que tú puedas hacer que te aparte del amor de Dios. Romano también lo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por lo tanto, la gracia de Dios está con nosotros, porque Cristo está con nosotros, porque su Espíritu nos ha sellado. Y si aún no has reconocido a Jesús como ese Señor, como ese Salvador tuyo, si aún crees que tú lo puedes hacer sola, que Dios te dé su gracia para que te arrepientas y vayas a Él y sepas y disfrutes de esa gracia abundante que solo Él da. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno, porque no ha sido por nosotras, no ha sido por nuestra buena manera de vivir, porque no la tenemos, Señor, sino ha sido porque tú eres bueno, que has derramado tu gracia sobre nuestras vidas, que nos has transformado, que nos has pasado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por darnos la fe, Señor, para creer, para mantener nuestra mirada en ti, Señor. Puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias. Gracias porque tú dijiste, consumado es, porque todo ha sido ya hecho, Señor. Porque tú te compraste en Cristo y me ves y nos ves a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo a través de Él. Nos ves justas por su justicia. Nos ves santas por su santidad. Y nos vas transformando, Señor, porque tú nos quieres hacer cada día más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú empezaste una obra en nosotras y porque tú la perfeccionas
y tú la llevarás a cabo, Señor. A ti la gloria y el honor por tu obra en nosotras, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres, y antes de que empiecen a hablar, porque sé que tienen mucho que decir, cantémosle al Señor. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quieren cantarle? Espérenme que tenga... Ay, yo aquí... Ah, ok, es que